Sí, amigos de Dumas Informa, estamos revisando aquí un informe del Ministerio Público, ¿no? Dice que entre enero y noviembre del año 2021 se recibieron casi 6.500 denuncias por supuestos delitos contra la libertad e integridad sexual. Se habla que en el año anterior casi 4.985, así que más o menos aumentaron, ¿no? Casi mil y pico, 1.400 y algo. Pero vamos a conversar con el doctor Fernando Murray. Él es sociólogo, él es investigador también, y bueno, él también tiene un punto de vista, ¿no?, sobre estos temas. Doctor Murray, bienvenido a Duma Informa. Adelante, coméntenos. Sí, bueno, Dumas, este tipo de delitos fundamentalmente, hacer comparaciones a veces no es tan agradable porque se trata de un delito tan complejo por lo que implica la afectación. Hay afectaciones sociales, morales, culturales, psicológicas. Y entonces en ocasiones esta complejidad de situaciones hace que los registros en algunas ocasiones muestren sobre registros, valga el adjetivo, y a veces o en otras ocasiones hay subregistros. Yo pienso que en lo particular y por lo general los delitos sexuales se caracterizan porque hay una proximidad directa entre víctima y victimario, cercanía, no es un delito tan distante, a menos que sea, por ejemplo, la modalidad de pornografía y demás, que hay una distancia, puede ser a través de los medios tecnológicos, ya sea por televisión o por cámara o otro tipo de dispositivos de naturaleza. Sin embargo, yo pienso que lo que preocupa de este aumento que pareciera existir entre estos 2 años es que qué hemos estado haciendo para un poco contener esa sexualidad, o más que sexualidad, ese libertinaje sexual que existe en nuestro país. Aquí hay deudas en materia de educación sexual, mucha deuda. Aquí también hay falta de control frente a cómo se expone la sexualidad, el sexo, no la sexualidad en los medios. Entonces vive una sociedad que vive exaltada frente a este aumento de este tipo de delitos por lo que supone, porque los delitos sexuales impactan una vez y para siempre en la víctima. Inclusive hay quienes hablan de que hay una revictimización si no se maneja de la manera adecuada, porque la víctima lleva la marca psicológica, la marca física y la marca emocional que se traduce en una disminución de su conducta, de su personalidad. Entonces es importante, más allá de este aumento y disminución, revisar qué se está haciendo en materia, sobre todo de prevención. Yo pienso que se ha hecho algunas cosas en atención a las víctimas de este tipo de delitos porque requiere de un tratamiento especializado, psicológico, y que los procesos penales sean también conducidos por personas capacitadas para no generar la exposición mediática de la víctima, inclusive para no generar la famosa revictimización por la forma como se maneja el proceso, que por lo general debe guardar sobre todo y proteger la identidad de la víctima. Doctor, pero esto cuando se habla de estos informes es como muy amplio, ¿no? Porque son varios conceptos que se manejan sobre esto de la violencia sexual, ¿no? Sí, los delitos sexuales o los delitos contra la integridad sexual que están en el Código tipificado en el Código Penal agrupa violación, actos libidinosos, acoso sexual, inclusive proselitismo, corrupción de menores. Hay una gama variada de estos tipos de delitos. Sin embargo, yo pienso que cuando se habla de, y como este artículo en los medios se publicó, se habló de abuso sexual. Cuando yo escucho hablar de abuso sexual, yo estoy pensando en el acto de victimización sexual, es decir, donde hay una víctima que es vulnerada. Inclusive hay un debate de que si hay complacencia o no, cuando la menor de edad nunca tiene la posibilidad de determinar complacencia en un acto. Hay un abuso por su condición de edad, eso está bien consagrado en el código. Sin embargo, esa situación tan englobada lo que evidencia precisamente es una preocupación estadística, más que una preocupación social. Este es un problema social porque inclusive el artículo conjuga medidas tendientes o mecanismos tendientes a
a generar prevención porque ahí hablan de embarazo de menores y hay una combinación de elementos que no me parecían muy claros porque se comienza a hablar sobre estrategias porque hay muchas menores embarazadas, cuando una cosa yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de menores embarazadas que hablar de abuso sexual, porque el abuso sexual no discrimina edad. Inclusive no discrimina género. Hay hombres, niños que son abusados sexualmente también. Entonces yo pienso que cuando se presenta un contenido de esta naturaleza hay que cuidar los límites y los bordes que tienen estos conceptos, estos hechos, porque estamos, pareciera, navegando en situaciones muy adversas. Reitero, una cosa es que se hable de menores embarazadas, que también las cifras han mostrado aumento de niñas que han sido madres en edades precoces, pero otra cosa es hablar de denuncias de abuso sexual. Y como todos sabemos, las mujeres son las que son más victimizadas. Muchos estudios han adelantado esto, y sobre todo mujeres en edades muy jóvenes por el tema de que el abuso sexual es donde hay una vulneración de una persona sobre otra, ¿ah? Y que puede ser a través de hostigamiento, a través de encanto, a través de engaño, con la finalidad de lograr un placer sexual y una expropiación de la condición sexual de la persona. Sí, doctor, y muchos de estos casos no son denunciados, ¿no? Si estamos hablando 6.000 y pico, me imagino que hay una cantidad también interesante que no llega ni siquiera a la denuncia, ¿no? Sí, precisamente cuando vemos estas cifras son denuncias, Duma. Denuncias, sin embargo, en este tipo de delitos por el impacto que hay en la víctima, a veces la víctima no logra percibir que es abusada, porque mantiene una relación con el victimario o quien la victimiza, y que esa relación de manera no muy normal, entre comillas, se prolonga en el tiempo. Y por ese hecho, muchos de estos delitos aparecen con subregistro. Hay una cifra oculta de delitos sexuales que jamás llegan a conocimiento de las autoridades. No obstante a ello, vemos que las cifras también llaman la atención, y es sorprendente cómo durante el año de la pandemia, donde había contención de movilidad, donde el hogar se convirtió en un claustro, donde los espacios o los hacinamientos podían estar dentro de hogares, hay menos eventos que el año 2021, donde ya se había levantado la contención y la movilidad y demás. Eso llama la atención. Habría que ver qué pasa en el 2020, si hubo más presencia de los miembros de la familia que generó controles y también algún tipo de mecanismo de contención a este hecho, y que luego, al flexibilizarse, el hogar queda a disposición de la víctima y el victimario o la victimaria, y eso elevó la diferencia de un año con respecto a otro. Pudiera ser por ahí el análisis. Claro, finalmente, quien se encuentre en una situación de estas, ¿qué debe hacer según su experiencia como sociólogo, profesor? Bueno, yo pienso que a veces la ausencia de una educación sexual en edades que son necesarias, en la adolescencia, en la niñez, muchas veces hace que la persona víctima no logre identificar cuando es vulnerada. Sus partes son íntimas, no deben ser tocadas, manipuladas. Sin embargo, si nosotros no tenemos un proyecto claro y que ha sido objeto de muchos debates en este país, movilizaciones sobre educación sexual, pero formal, yo creo que vamos a estar viendo visos de estas situaciones. Inclusive, a mí lo que más me preocupa es la falta de control que hay a través de los medios de comunicación local y televisivo, y también las plataformas. No hay control de la sexualidad, de los actos sexuales, de la promoción del libertinaje sexuales. Entonces vemos que cada día los niños y adolescentes se ven sumidos en diría yo, un laboratorio descontrolado de conocimiento frente a cómo manejar su sexualidad. Y la Exacto. deuda, reitero, es una deuda de parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y las demás autoridades en materia de salud y educación reproductiva, inclusive el Ministerio de Salud. Bueno, muy interesante como siempre los planteamientos que comparte con nosotros aquí en Dumas Informa el doctor Fernando Murray, sociólogo. Así que le agradecemos, doctor, por estos comentarios. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Dumas. Saludos.